La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de Escuela Sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 12. Vivir en comunión con los demás. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Bienvenidos a Más de tu Palabra, el espacio donde estudiamos juntos la palabra de Dios. Gracias por conectarte donde quiera que te encuentres. Déjanos saber en los comentarios cómo ha crecido tu fe a través de estas lecciones. Ya estamos en la lección número 12, Mónica. Y por cierto, bienvenida, Mónica, a este programa. Gracias. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y bienvenidos a este repaso de la lección de Escuela Sabática de esta semana. Así es. Ya estamos casi finalizando este trimestre y nos gustaría saber qué te ha parecido estas lecciones, cómo ha crecido tu fe. Por favor, déjalo en los comentarios. Eso nos ayuda a nosotros a mejorar, a ver qué podemos tratarte para el próximo trimestre. Así que es muy importante tu opinión. No olvides, por favor, comentar y también no olvides regalarnos un like. Bueno, el tema de esta semana se titula La vida en comunión con los demás. Pero para hablarlo más coloquialmente, más criollo, como dirán en mi país, es nada más y nada menos que hablar de las relaciones interpersonales. Eso mismo es. Interesante, así que no te puedes perder, donde quiera que estés allí, búscate, ponte cómodo, porque lo que hoy vamos a estudiar va a ayudarte a mejorar tus relaciones interpersonales, a, sabes, aprender un poco más, que a veces nos quedamos muy atrás. Y Pablo en esta carta de Colosenses nos enseña muy bien cómo deben ser nuestras relaciones, transformar nuestras relaciones. Voy a empezar con una oración, así que donde quiera que esté, por favor, acompáñanos. Amadísimo Padre Celestial, en esta hora que vamos a estudiar un tema muy importante que tú nos has dejado en tu palabra, ayúdanos a tener la mente, la claridad, el espíritu adecuado, la humildad para reconocer errores, para tratar de mejorar nuestras relaciones a través de este estudio de tu palabra. Quédate con cada persona que está escuchando y que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mónica, mira, esta lección está basada a partir del capítulo 3, desde el versículo 18. Usted en casita busque su Biblia o en su iPad donde tenga las escrituras. Y Mónica, me encanta cómo Pablo... Colosenses 3, 18 a 4, 6. Exactamente, gracias, Mónica. Y me encanta porque en estos versículos, que en mi Biblia tiene un subtítulo que dice deberes sociales de nuestra vida. Realmente nada nos escapamos, todos nosotros tenemos relaciones interpersonales con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestras familias. Y cuanto más cercana, hijos, más difícil. Es más difícil. Cuéntanos, Mónica, ¿qué nos traes? Lo primero así que puedo pensar es que si uno mira las redes sociales, los reels que aparecen por ahí, lo que ahora está de moda es que la gente diga: trata a los demás como te tratan a ti. Si te trata bien, trátalo bien. Si te ignora, ignóralo. Y Pablo lo que nos viene a decir es: no trates a los demás como ellos te traten a ti. Trata a los demás como Cristo te trata a ti. Cristo es el modelo en tus relaciones interpersonales y esto no lo puedes olvidar nunca. Interesante lo que acabas de decir, porque créeme que hoy día la gente, como tú bien lo acabas de decir, quiere pagar con la misma moneda. Y me encanta la famosa frase de una psicóloga muy reconocida que se llama Esther Perel. Sí, me encanta. Ella es autoridad número 1 en tema de relaciones interpersonales. Bueno, ella dio una frase que la voy a leer textualmente. Dice: la calidad, escucha bien, la calidad de tus relaciones interpersonales determina la calidad de tu vida. Eso es una verdad como un templo. Yo lo voy a repetir para que la notes, porque esto hay que pegarlo. La calidad de tus relaciones interpersonales determina la calidad de tu vida. Sí. Y ¿sabe? Cuando yo escuché esta frase de ella, inmediatamente se me vino una cita de Elena G. de White, que la voy a leer también, está en Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 591, dice, escuchen, nuestra felicidad depende, mira, lo está diciendo mucho antes de Perel, pero es casi la misma idea, nuestra felicidad depende de que cultivemos el amor, la comprensión, la verdadera cortesía mutua. Estas atentas cortesías que comenzando en nuestras familias se extienden fuera del círculo familiar, trabajo, contribuyen a formar la suma de la felicidad de la vida. Ahí está. Y el descuido de estas cosas pequeñas
constituye la suma de la amargura y la tristeza de la vida. Así es. Oye, Mónica, con estas dos cosas, desarróllate, porque lo que más tenemos en esta vida son conflictos interpersonales. Yo creo que Pablo lo tenía claro. Pablo, con su preocupación por el desarrollo de la fe de los creyentes a los que él les daba el Evangelio, da en sus cartas una serie de consejos. Y aquí en este caso de Colosenses 3:18 a 4:6, los consejos van dirigidos a las relaciones interpersonales que determinan completamente la vida del cristiano aquí y que debieran estar condicionadas por la relación del cristiano con Dios. Entonces, si te parece, podemos leer, como el pasaje no es muy extenso, podemos leerlo aquí junto con nuestros oyentes y podemos leerlo ya por los bloques en que Pablo los divide. Correcto, me encanta la idea. Si nos fijamos, el primer bloque son los versículos 18 y 19. Pablo dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Me gustaría empezar comentando el tema de los dos consejos que Pablo les da a los maridos. ¿Por qué? Porque pienso que si el esposo en un hogar sigue los consejos que da Pablo que le da Pablo, para su esposa va a ser facilísimo seguir su liderazgo. ¿Cuáles son esos dos consejos? El primero dice: amad a vuestras mujeres. Ahora, hay un texto paralelo de Pablo que dice cómo debe ser ese amor para que a la mujer le dé seguridad, paz y tranquilidad en el hogar, que es algo que las mujeres buscan en un hombre. Muchísimo. Buscan seguridad y protección. Si te parece, puedes leer Efesios 5:25, que aclara un poco más Claro que sí. Ese amor que Pablo está llamando a los esposos a tener hacia sus esposas. Correcto, aquí ya lo tengo. Bueno, esta vez sí lo busqué rápido, porque la vez pasada, como el pastor Jorge Luis me decía, Deli, tú no fuiste a Conquistador porque se me tardaba, pero aquí ya lo tengo. Efesios capítulo 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está. El consejo de Pablo a los esposos es: esposo que estás leyendo la carta que yo te estoy escribiendo, mira, número 1, ama a tu esposa, pero ámala ¿de qué manera? Siguiendo el ejemplo de cómo Cristo amó a su esposa, hablando metafóricamente a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a su esposa? Con un liderazgo de entrega, de servicio, de sacrificio y de amor. Este es un lenguaje que toda esposa va a entender. Toda esposa que tiene un marido que la ama de esta manera, entregándose por ella, sacrificándose por ella, sirviéndola a ella y al hogar, va a seguir el liderazgo de su esposo. El esposo es el que sienta el tono en el hogar. Es interesante. Eso es muy importante. Y hoy que hay una crisis de la identidad masculina, esto es muy importante. Si el esposo está presente, si el esposo deja claro, te apoyo, estoy aquí, somos un equipo, tanto a la esposa como a los hijos, en vez de estar ausente mentalmente, ausente en el tiempo, ausente en el aparato electrónico, ausente como quieras pensarlo, si en vez de estar ausente está presente, dejando claro su liderazgo en su relación con Cristo, va a tener un matrimonio en armonía. Y esa armonía de la pareja se va a manifestar fuertemente en la relación con los hijos y en la crianza de los hijos. Interesante. Me gustó y me quedé con la frase de que el hombre o la figura masculina, en este caso el esposo, es el que pone la pauta. Porque, ¿qué pasa hoy día a veces con la familia, Mónica? Que lamentablemente no toman ese liderazgo. Y por decirlo de manera coloquial, los pantalones de la casa a veces los asume la esposa. Y ahí ya hay un desnivel en cuanto a las relaciones. El desnivel se debe pues a que cuando la esposa no ve en el esposo ese liderazgo que sabe que el hogar necesita para ir adelante, ella tiene que reaccionar o responder como mejor sabe. Y como mejor sabe, pues añade más desequilibrio a la pareja. El concepto de Pablo es: si ustedes quieren un hogar que sea ya en esta tierra una representación del cielo, que tenga la felicidad que Dios sabe que puede tener un hogar, es muy importante que entiendan que el liderazgo del hombre marca la diferencia. Pero Correcto. tiene que ser el liderazgo del hombre que sabe ser líder cristiano. O sea, en este llamado Pablo no nos está diciendo: mujeres,
ustedes tienen que sujetarse a un marido controlador, porque para empezar, el hombre controlador lo es porque no cree en Dios, porque si el hombre cree en Dios, sabe que Dios está al control. Cuando el marido quiere ser controlador de la esposa, es claro que le está faltando la fe de quien está al control, es Dios. Tampoco está diciendo, mujer, sujétate a un hombre maltratador, porque el hombre que cree en Dios y que es un líder espiritual en su hogar no maltrata. Sabe que la esposa es un ser humano creado y redimido por Dios. ¿Cómo lo va a maltratar? Entonces, mucha gente critica y dice, bueno, es que ese pasaje de casadas, sujétense a sus esposos, es una cosa anticuada, es una cosa de machismo, es algo que ya no se puede llevar a la práctica hoy. No, no es eso para nada. Y de hecho, me gusta mucho cómo el comentario Andrews comenta este pasaje, y a mí, sabes que yo siempre voy al comentario Andrews cuando estudio la lección, a mí me abrió los ojos a decir, lejos de ser un consejo anticuado el que Pablo estaba dando, fue un consejo muy moderno para su época. Para el que tenga este comentario en casa y el que no lo tenga, les recomiendo que lo adquiera. Dice, comentando esto, Colosenses 3:18 a 4:1, dice, los consejos de Pablo sobre estas relaciones pueden parecernos anticuados y desfasados en el tiempo, pero si los comparamos con consejos de la antigüedad sobre estas mismas relaciones, salta a la vista la clara diferencia. Una colección de escritos judíos del siglo II a.C., es decir, muy cercano a cuando se escribió esto, conocida con el nombre de Sirácida, por ejemplo, presenta los siguientes consejos para las esposas. La mujer es la originadora del pecado y por su culpa todos morimos. No dejes que una cisterna con fugas gotee, ni permitas que una mala esposa te diga lo que le gusta. Si ella no acepta tu control, divórciate de ella y envíala lejos. Con respecto a los hijos, la Sirácida dice, el que ama a su hijo lo azotará a menudo, que distinto a lo que dice Pablo, no lo lleves a ira, no lo hagas enojarse. Mima a un niño y te aterrorizará, juega con él y te entristecerá. En cuanto a los esclavos, que veremos luego en las relaciones laborales, forraje, palo y cargas para el burro, pan, disciplina y trabajo para el esclavo, el yugo y los golpes hacen doblegar el cuello. O sea, contra el telón de fondo de estos consejos que eran los de la época tan duros, las exhortaciones de Pablo son bastante distintas. Cuando la mayoría de los consejos de entonces estaban dirigidos al esposo, padre y amo, Pablo número 1 se dirige también a la esposa, a los hijos y a los trabajadores. Ya eso es darles una visibilidad y darles un lugar y decir, no, yo también valoro o también considero que es importante la posición de ustedes y lo que ustedes aportan. Mientras que la mayoría de los consejos de aquellos tiempos se ocupaban de mantener poder al esposo, al padre y al amo, Pablo evoca los valores del Evangelio para influir en las relaciones, insistiendo que la cooperación y la mutualidad de todas las partes es esencial. Entonces nosotros lo vemos ahora de una mirada de 2000 años después y decimos, qué anticuado parece esto respecto a las normas de la sociedad, qué machismo, pero si lo vemos desde como lo veía Pablo, es otra realidad. Pablo lo que está defendiendo aquí es la mutualidad, la cooperación, el ser un equipo como marido y mujer con el liderazgo del esposo. Y respetar cada rubro, o sea, la mujer, la esposa, respetar el rubro, la posición de su esposo que es líder, porque es cabeza del hogar, pero también el esposo a tratar a su esposa con amor, como Cristo amó a la iglesia. Interesante. Quizás lo que confunde un poco a las personas hoy es ese concepto de la sociedad de que el ser libre es hacer lo que me da la gana. Entonces, muchos hombres ya por inseguridad no toleran que una esposa les diga nada de lo que tienen que hacer porque tienen que subyugarse. Pero yo creo que eso es un error. Yo creo que el concepto de que ser libre es hacer lo que me da la gana, lo que te hace es esclavo de la gana. Exacto. Lo que es la verdadera libertad es hago lo que quiero en conciencia porque tengo mi conciencia sujetada al propósito de Dios para mi vida. Y ahí sí soy libre. Soy libre en poder hacer de mi vida aquello que sé que es lo que Dios quiere para la vida del ser humano. Amén. Y Dios quiere, lo primero, que como hombre busques a Dios.
y desde esa relación con Dios busques una esposa con la que construir. En esa relación con tu esposa la sepas liderar. Amén. Y desde un frente unido y en armonía puedan educar a unos hijos para el reino. Y de esa manera hay calidad de relación interpersonal, lo que hablábamos Y al hay principio. felicidad. Y hay felicidad. La calidad de tus relaciones interpersonales depende o determina la calidad de tu vida. Si estás viviendo amargado, revisa tus relaciones interpersonales. Es Algo más, está pasando. Yo creo que los hombres que nos están escuchando hoy quizás puedan aprovechar esta oportunidad Sí. para sentarse ahora con sus esposas y decir, amor, yo te hago sentir segura, yo te hago sentir protegida, el tipo de amor que te doy te hace sentir que tengo un liderazgo espiritual. Exacto. Sería una conversación muy interesante. Sí, sí, sería bueno. De hecho, hay otra parte de que hablaste de dos cosas que hace Pablo, que le dice a los esposos, ¿no? Que amar a su esposa, pero también habla de no ser ásperos. No ser ásperos. Algunos maridos son ásperos porque algunos hombres viven desde el enojo. Y Pablo se da cuenta de esto y aconseja a los esposos, mira, esto tiene que ver con tu identidad. Cuando tú tienes un ego frágil y tú sientes que cualquier cosita que te diga tu esposa te hace sentir inseguro, excava más adentro y dile a Dios que te ayude a encontrar tu identidad en Él. Si tú tienes tu identidad en Cristo, tú vas fuerte a la relación con tu esposa. Y ceder no significa para ti perdí. Y hablar y dialogar y negociar no significa no tengo autoridad. Entonces, un consejo importante que da Pablo, no seas áspero, no la trates mal, no seas duro, porque tú no necesitas estar defendiendo tu ego. Tú lo que necesitas es poner tu ego fuerte en Dios, tener tu autoestima sana en Dios y construir un frente unido con tu esposa para la crianza de los hijos y para salir a la vida sintiéndote fuerte como un equipo con tu mujer. Exactamente, un equipo, esa es la Un palabra equipo. clave, equipo, cooperar. Oye, yo escuchándote, de verdad, Mónica, que el matrimonio es una de las relaciones interpersonales más difíciles. Y dentro de la iglesia también, porque Muy los difícil. índices de divorcio son muy parecidos entre los cristianos que entre los no cristianos. 50% más o menos de divorcio en los primeros matrimonios. Cuando uno se casa por segunda vez, aumenta más, alrededor del 60% Imagínate. de los segundos matrimonios terminan en divorcio y alrededor del 70% de los terceros matrimonios terminan en divorcio. Entonces, Pablo nos está llamando la atención a un tema serio en las relaciones interpersonales. La familia es el núcleo de la sociedad. Correcto. La familia depende del matrimonio. Si el matrimonio está bien y la familia está bien, la sociedad estará mejor. Amén. Por eso, mi querida amiga esposa, antes de seguirle el consejo a tu amiga, a tu comadre, a las redes sociales, sigue el consejo que te da la palabra de Dios. Y también le hablo a mis queridos amigos, a los esposos, en vez de seguir consejos de sus amigos, de tal vez tu ego y otras cosas más, sigue el consejo de la palabra de Dios. Ahora, vamos a los versículos, ¿verdad? Porque sí. avancemos a las relaciones interpersonales. Esta solamente es el matrimonio, hay otras relaciones interpersonales. Vamos a los versículos desde el 20 hasta el 21, hablan de los hijos. Ahora es como que Pablo dice, ahora ustedes dos, siendo un frente unido, con el liderazgo del esposo, les aconsejo esto para tener una buena relación con sus hijos. Y con buena relación con los hijos no es llevarnos bien, es para que ustedes puedan transmitirle la fe, los valores y tener la fiesta en paz en el hogar. Pero la responsabilidad primaria, transmitir la fe y los valores. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, otra vez aquí, considerando que no es solamente es los hijos. Obedeced en todo. Y de nuevo, esta obediencia de los hijos viene primero porque el hijo quiere agradar al Señor, porque se le transmitió la fe de una forma equilibrada y porque sus padres no los exasperan. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí a mí lo que me gustaría comentar es lo siguiente, dos cositas. El amor propio se construye de amor ajeno. ¿Qué significa esto? La autoestima de nuestros hijos se construye en función del amor que les damos como padres. Ser un frente unido, sin peleas, sin divisiones, dos personas que se quieren y que hacen sentir seguros con el liderazgo del padre a los hijos en ese amor, están construyendo la autoestima de su hijo. Cuando sean adultos, eso lo agradecerán muchísimo. Y lo segundo que quiero comentar es, todo esto tiene que ver con que agrade al Señor, o sea, una relación con los hijos que agrade al Señor. Esto está
empapado, digamos, del concepto de la vivencia de la religión y la espiritualidad en el hogar. Esto es muy importante. Para las personas que nos oyen, como no tenemos aquí más que media horita para hablar de estas cosas, les quiero recomendar el libro Todo empieza contigo, particularmente el penúltimo capítulo que tiene que ver con la transmisión de la fe a los hijos. Se comenta una cosa muy importante y es que basado en evidencias científicas, los hijos que crecen en hogares donde una vez a la semana se va a la iglesia y donde todos los días se celebra un culto familiar, es decir, donde hay una vivencia práctica de la fe que es auténtica, esos hijos cuando son mayores tienen menor índice de delincuencia, menor índice de consumo de drogas, menor índice de adicciones, menor índice de divorcio y menor índice de abandono del trabajo. Es decir, la responsabilidad que tienen los padres en sus manos de criar hijos con un concepto equilibrado de la religión y la espiritualidad para que lleguen a ser adultos de bien y felices es grandísima. Y pueden hacerlo bien siguiendo estos consejos que nos da Pablo, transmitiéndoles una religión que no sea legalista, que no los exasperen, haz, sino que se base en el ejemplo, así como Cristo nos dio ejemplo de la religión que debemos vivir, que se base en el amor, o sea, que agrade a Dios y que cada día transmita la palabra de Dios. Y en esa línea yo también quiero dar pues un material o una herramienta de ayuda para los padres que nos ven y que quieren realizar el culto diario en el hogar, que es importantísimo. Aquí tienen este libro, 100 ideas creativas para renovar el culto familiar, que contiene cosas para hacer con los niños en la casa para transmitirles religión y fe de una manera divertida, porque a los niños tampoco se les puede hablar con un lenguaje de adultos. Tiene que ser divertida, al mismo tiempo respetuosa de las cosas de la fe, y ahí pueden tener unas cuantas ideas, porque el culto diario de verdad que es fundamental. No, y hay que estar claro, mire, los niños no se chupan el dedo, como dicen. Ellos saben, por más chiquitos que están, ellos ven, ellos observan, y el ejemplo que los padres le dan, ellos lo captan, así sean chiquititos. De hecho, el ejemplo de repente de que cuando están en el almuerzo escuchan hablar mal de la gente de la iglesia, todo eso ellos lo ven, no se crean que por estar chiquitos o pequeños no se dan cuenta. Ya cuando crecen y responden es porque es una consecuencia de lo que van trayendo desde que son chiquitos. Así que padres, madres, es una gran labor. Porque como dice, pero me encanta cómo la palabra de Dios deja bien claro consejos prácticos para aplicarlos, y no son muy difíciles. Es el amor, es el respeto, ser un equipo. Hay el dominio propio, yo creo que está detrás del consejo, tanto cuando al esposo le recomienda no ser áspero con la esposa y cuando a los padres les recomienda no exasperar a los hijos, les está hablando de la necesidad, como decías antes al leer la cita de Elena White, de cultivar el dominio propio. Eso Correcto. Es fundamental en las relaciones en el hogar. Bueno, como dice el versículo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a las otras relaciones interpersonales, porque esto está muy bueno, pero hay que seguir avanzando según la carta, y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el capítulo 4:1. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y bueno, ahí sigue leyendo. Ahí se está relacionando ya con las relaciones laborales, ¿correcto? Exactamente. Podríamos compararlo con las relaciones laborales hoy. Claro que el concepto esclavitud es un concepto mucho más fuerte que el que tenemos hoy en las empresas, pero hablándonos a nosotros, lectores modernos, lo que podemos comparar es consejos que está dando Pablo acerca de cómo tratarnos en el ámbito laboral. Este primer consejo es de abajo a arriba, es decir, ¿qué le debe el empleado al jefe o qué le debe el empleado al empresario? Pienso que lo que dice es que le debe dos cosas: respeto y obediencia. Y todo esto desde el punto de vista de que como cristiano yo le debo respeto y obediencia a Dios y le debo respeto y obediencia a mi jefe. ¿Cómo se logra esto? Para mí, la base es diciendo, bueno, yo no trabajo para ti, yo trabajo para ti. Y como yo trabajo para ti, yo voy a hacer lo la mejor. Persona para la que trabajo, yo le voy a dar un testimonio de qué cosa es vivir para ti. Amén. Y enseguida me viene a la mente el caso de José. Exacto. O sea,
cualquier persona que nos escuche puede estar pensando, sí, claro, tú lo dices porque no tienes un jefe como el mío, que vamos, que es muy difícil. Y yo digo, bueno, pensemos, por ejemplo, en el caso de José. ¿Quién se anotaría para un puesto de trabajo de esclavo, luego trabajar en la cárcel? José, tanto en el trabajo como esclavo para Potifar, el trabajo que desarrolló en la cárcel, que no es cosa pequeña, como el trabajo que luego hizo como líder en una empresa global de política del gobierno de un país, él siempre trabajó para Dios. O sea, el Señor era su referente y él fue el mismo en todos los momentos. Respeto, dignidad, trabajo, porque se debía a Dios. Y como consecuencia, donde iba, él brillaba. Y ese es el llamado que yo creo que Pablo hace a los obreros terrenales. Cuando sirvas a quien es tu jefe, ve con tu corazón íntegro, temiendo a Dios, que además es el principio de la sabiduría. Ese temor a Dios te va a hacer sabio también en el entorno laboral. Y desde ahí obedece lo que te dice tu jefe, si no va contra tu conciencia y no viola tu conciencia. Y tus valores, correctamente. Tus valores. Hazlo de corazón como para el Señor, dice el versículo 23, no para los hombres. Es lo que decíamos antes. Este no es mi jefe eres tú. No, y aún con las injusticias que tuvo José, porque podemos decir, no, pero es que son injustos. Sí, es que la vida es injusta. Las personas, pero nosotros estamos llamados a representar a Jesús, a ser un ejemplo en todas nuestras relaciones interpersonales. Vuelvo con la frase con que comenzamos este programa, que la calidad de nuestras relaciones interpersonales determina la calidad de nuestra vida. Eso es una ¿Cómo realidad. quieres la calidad de tu vida? ¿Quieres una vida amargada? Entonces, ¿quién quiere una vida amargada? No, Mónica? nadie. No, queremos ser felices, queremos tener gozo. Bueno, tus relaciones, la calidad de tus relaciones interpersonales, sea con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, va a depender esa calidad de tu vida. Sigamos. Y luego también habla de arriba para abajo. Correcto. Por ejemplo, un poquito más adelante, dice... Cuando eres jefe. Exactamente, cuando eres jefe. Lo primero, dice en el versículo 25... No hacer acepción de personas, no cometer injusticias. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, el jefe también tiene el reto de representar a Cristo. Correcto. Desde su lugar, que es el lugar de jefatura, de autoridad, como quieras llamarlo, ¿no? ¿Cómo representa un amo, un jefe a Dios? Bueno, aquí dice... siendo justo y recto. ¿Por qué? Porque tú también tienes un jefe por encima de ti, que es Dios. Entonces, esa misma manera en que Dios es jefe para ti, tómala como ejemplo para tú ser jefe de otros. Y segunda, que importante si se tomara en cuenta, no hagas acepción de personas. El jefe escucha a todos, toma decisiones para todos y se mantiene en un papel de liderazgo, no de amigo ni de enemigo, sino de liderazgo. Eso es importantísimo. Y aquí entra, si eres algún líder en tu iglesia local, como un ministerio. Porque aunque no tengas una empresa, no, yo no soy jefe, eso no aplica para mí, no, pero sí, ya tú, si eres, digamos, la persona que dirige un departamento, un ministerio dentro de tu iglesia, eres un líder, y esto aplica, porque es la manera como tú vas a tratar a las personas que colaboran contigo. Interesante. Vamos a ir cerrando ya, pues estamos ya en los últimos minutos, y me encanta cómo ya los últimos versículos de la lección nos lleva a pensar, porque tal vez muchas personas dirán, pero qué difícil, porque yo no he podido, tengo años en esto. Pero la lección nos lleva a perseverar en la oración, sí, como un medio, como un instrumento. Mira qué interesante, dice en el 4.2, perseverad en la oración, y si saltamos un poquito al 4.3, dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. O sea, no podemos perder de vista que las relaciones interpersonales son una herramienta para que Dios abra puertas para que podamos dar una palabra que lleve a la gente a la fe. ¿Cómo se logra esto? Bueno, decía Gandhi, sería cristiano si no fuera por los cristianos. Qué triste. O sea, muchos cristianos que conoció Gandhi en sus relaciones interpersonales daban un testimonio tan malo de Cristo que él dijo, no. La teoría muy bien, la práctica no me convence. Pablo nos está diciendo, miren, las relaciones interpersonales son una llave que abre una puerta para llevar a la gente a la fe. Ustedes pueden ser el obstáculo que cierre la puerta.
y ustedes pueden ser la llave que la abra. ¿Cómo? Si se relacionan desde el amor, desde el respeto, desde quien quiere la salvación. Y Pablo mete ahí la oración. Y yo te digo, Daylin, ¿qué puede haber más poderoso que decirle a un compañero de trabajo no cristiano, ¿sabes qué? Mi familia y yo todos los días en nuestro culto familiar oramos por ti y por tu familia. Dime tú si eso no abre la puerta a la posibilidad de hablarle de Dios a un compañero que no tiene una realidad de asistencia a una iglesia, o que es agnóstico o que es ateo. O mira, déjame ayudarte, veo que eres una madre soltera, no es mucho, pero te estoy dando esto, en algo práctico de ayudarlo, de ser generoso. Interesante. Oye, Mónica, esta lección me fascinó. Lástima que hemos llegado al final. Si a ti te gustó esta lección, por favor, coméntanos allí. Déjanos en los comentarios cómo son tus relaciones desde ahora en adelante, cómo quieres ahora llevarla. Yo les dije al principio, esta lección iba a transformar nuestra forma de pensar en cuanto a las lecciones interpersonales. Quiera Dios nos ayude a que cada día podamos reflejar el amor, reflejar a Cristo en nuestras relaciones interpersonales. Mire, familia, para tener una calidad de vida es necesario tener calidad en nuestras relaciones personales. Una oración final para todas aquellas personas que están escribiendo, que tal vez están pensando en todo. No importa lo que en el pasado hayas hecho. Lo importante es que a partir de hoy comencemos a cultivar buenas relaciones. Una oración para todos, por favor. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, hoy te pedimos que nos ayudes a desarrollar unas relaciones interpersonales con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos de iglesia y con todas las personas que conocemos o con las que nos relacionamos, que esté en sintonía con la filosofía del mensaje que Pablo nos deja en Colosenses 3. Ayúdanos a ser un testimonio de tu amor, de tu gracia en todas nuestras relaciones con los demás, y gracias porque tú nos das un ejemplo maravilloso de cómo debe ser la relación entre dos personas por la manera en que tú nos amaste y nos mostraste un amor que se sacrifica, que se entrega y en cuyas pisadas nosotros podemos seguir imitándolo. Muchas gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.